En esta noche vamos a hablar acerca del quebranto. ¿Qué es? ¿Por qué sucede? ¿Por cuánto tiempo está el quebranto en nuestras vidas? En la Biblia encontramos en 1 Pedro capítulo 4 versículos 12 al 16 dice que Dios, hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si algo fuera insólito. Pedro le está escribiendo a un grupo de personas que supuestamente creen en Dios y le dice, hey, el quebranto va a ser algo que todos nosotros tenemos que pasar. Ahora, el asunto es, ¿por qué? Vamos a ver algunos puntos importantes en cuanto a este tema. ¿Okay? Primero que nada, en San Juan 16, versículo 33 dice, estas cosas os he hablado, que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. San Juan 16, 33. El propio Señor Jesucristo dice de que las personas, mientras están en el mundo, van a tener algún tipo de aflicción o algún tipo de tribulación, equivalente a lo que estamos hablando del día de hoy, como quebranto. Pero dice, tengan paz, ¿no? Ustedes van a tener aflicción, pero tengan paz, yo he vencido esa aflicción. Vamos a ver de qué manera y vamos a ver algunas cosas más. ¿Qué es el quebranto? De una manera tal vez no bíblica en este momentito, ¿no? Y vamos a analizarlo desde el conocimiento humano. ¿Qué es el quebranto? En el latín la palabra se lee así, quebrantare, ¿no? Que quiere decir el verbo crepare y que traducido es rasgarse o crujir. Eso es quebranto. Ahora, entonces el quebranto, según el conocimiento humano, es un proceso y las consecuencias de quebrantar, dice, ¿no es cierto, no? Y este verbo puede referirse a quebrar algo de una manera violenta, destruir, profanar o despedazar algo. O sea, el término en sí tiene una raíz bastante fuerte. La persona que está quebrantado está roto. La persona que está quebrantado está profanado de alguna manera. Está entristecido. Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto al quebranto? ¿Qué es el quebranto? Lo primero que vamos a encontrar es un versículo bastante especial. Salmo 51, 17 dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Dios pone en varias oportunidades en su palabra la palabra quebranto como sacrificio. Ahora, para muchas personas, y como dice el versículo, dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. O sea, Dios quisiera que delante de su presencia uno tenga un espíritu roto. Ahora, ¿cuál es la diferencia y por qué Dios quisiera que tenga un espíritu roto? ¿Por qué? Porque es la única manera como uno puede manifestar humildad delante de Dios. Cuando uno no tiene un espíritu roto, uno va a manifestar muchas veces un espíritu altivo delante de Dios. Y a veces eso no sirve para Dios. Por eso dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Ahora, esta es la manera de ingresar a Dios. Entonces, ¿qué es el quebranto? Ahora, puse algo así, desde mi manera de ver. Dice, es la acción de Dios mediante la cual revela su gracia dentro y fuera del sufrimiento del creyente, haciéndose manifiesta en el versículo que dice, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28, 20. O sea, para mí el quebranto es una acción de Dios que va a revelarse dentro de mí o fuera de mí, ¿no es cierto, no? Y que de alguna manera me va a recordar que Él está conmigo en el peor tiempo de mi vida, en el peor tiempo de mi quebranto, ¿ok? Entonces, y dice, y hay una promesa del Señor Jesús, dice, voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin. Ahora, vamos a ver un poco más todavía, tengo como 3 o 4 slides aquí. Entonces, la pregunta que todo uno se hace dice, yo no quiero ser quebrantado, yo no quiero sufrir. ¿Usted quiere sufrir? ¿Quién quiere sufrir? Nadie. Pero el quebranto es algo que va a venir. Dice, ¿por qué viene el quebranto? ¿No? Dice, por primero que nada, porque vendrá a nuestras vidas de todas maneras. Dice,
en el mundo tenéis tribulación o tenéis aflicción. Todas las personas que nacen a la vida en este mundo son quebrantadas. Todas las personas, de alguna manera, vamos a ser quebrantados. El quebranto es algo que va a venir sí o sí, de diferente manera va a venir sí o sí. Yo perdí a mi padre cuando tenía 18 años y fue algo que me dolió mucho, me dolió. Hace unos días acabamos de perder un perrito chiquito que lo teníamos como 15 años aquí en la casa. Parecía parte de nuestra familia y nos dolió, nos quebrantó el hecho de ya no escucharlo. Todas las mañanas o todos los días, apenas alguien se acercaba, este perrito era un timbre, ladraba, ya nos habíamos acostumbrado al hecho. O sea, el perrito se fue y cada vez que me levanto y no lo escucho, hay algo que me dice en mi corazón, ¿qué pasó? Se fue. Entonces, el quebranto va a venir a nuestras vidas, ¿no es cierto? ¿No? Ahora, el quebranto, de alguna manera, pasa a ser un punto necesario para procurar una fe pura. Cuando no hay quebranto, no hay razón en qué creer. Si uno pasa por un momento de un accidente, una enfermedad, alguna situación difícil, uno está dispuesto a creer. Ahora, la gente dice, pero yo siempre he creído, porque todo el mundo, todos decimos que tenemos un tipo de fe, en lo que sea, ¿ok? ¿No? En la iglesia, en Dios, en lo que sea, tenemos un tipo de fe. Pero cuando pasamos, ¿no es cierto? Cuando pasamos por ese momento tan difícil, es cuando nosotros comenzamos a aclamar y a definir nuestra fe. Si estamos seguros o no, entonces eso es un proceso de purificación de fe. O sea, el quebranto entonces de alguna manera va a procurar una fe pura, ¿no? Queremos confiar en Dios de una manera pura. Y si yo soy creyente, es decir, si yo de alguna manera creo que Dios existe y creo que Dios ha propuesto al Señor Jesucristo como el mediador entre nosotros, y Dios dice que el quebranto va a venir, porque en el mundo vamos a tener tribulación, entonces debo de aceptar que en un momento de mi vida esto va a aparecer. Ahora, yo no quiero sufrir, no quiero llorar, no quiero quebrarme, pero esto va a aparecer. Ahora, sigamos viendo un punto acá. Entonces, si va a aparecer, ¿por qué? ¿Por qué viene el quebranto? Bueno, habíamos dicho que de alguna manera esto va a venir porque, bueno, pues Dios dijo, esto va a venir. ¿Ok? ¿Por qué hay terremotos? La ciencia dice que la Tierra se acomoda. La Tierra se acomoda o se desacomoda. Pero cada cierto tiempo es necesario que haya un terremoto o dos terremotos fuertes para que la Tierra se acomode. O sea, yo no tengo culpa de que la Tierra se acomode, pero vivo posiblemente en el sitio en donde la Tierra se va a rajar y la gente se va a morir. O sea, es algo que va a suceder sí o sí. No sé si cuando yo viva, hay terremotos que pasan en 200 años y hay lugares que tiembla todos los años. Entonces, ¿por qué? El quebranto viene por nuestra manera de pensar. Ahora, este es un punto que muchos de nosotros no tenemos muy en claro. Primero, Dios, hablando a las personas que dicen que creen en Él, dice, esto va a venir. Pero el quebranto viene porque nuestra manera de pensar no cambia. Ahora, ese es otro punto importante. Dice Romanos, ¿qué es aquí? Romanos 2:5 dice, por la dureza y por un corazón no arrepentido. Ahora, cuando nosotros nos convertimos en creyentes, cuando nos convertimos en conocedores del Señor Jesucristo, a nosotros se nos pide una manera diferente de pensar. Eso es lo que la gente dice, te has convertido. Bueno, me he convertido en una persona que debería de pensar mejor las cosas, debería entender mejor las cosas. Entonces, cuando este proceso se detiene, entonces a veces Dios tiene que llamarme la atención porque el proceso de mi crecimiento, de mi conversión, no está funcionando como debe de funcionar. Analicemos en el campo. ¿Qué sucede con una planta que no da?
¿Qué sucede con una planta que no crece como debe de crecer? ¿Qué sucede con una planta que por 2 años no produce fruto? ¿Qué sucede con una planta que tú abonas y das, pero no produce fruto? En Perú, cuando mi papá estaba vivo, en nuestra casa teníamos un higo, no sé si conoces la higuera. Sí. Le decían, siempre decían que era higo macho, ¿no? Porque nunca daba. Era un árbol grandazo, bastante sombra, hasta que un día mi papá lo encuentro hablando. Mi papá tenía la idea de que las plantas te escuchan. Ese era mi padre. Y mi padre le hablaba al higo, le decía, si el próximo año no das, te corto, de raíz. Yo era niño, honestamente no entendía, pero lo que sí entendí, que después de ese año, la planta comenzó a dar, cada año brotaba eran unos higos con una cáscara verde y adentro rojos, riquísimos, dulces, grandazos, y todo el árbol lleno de abejas por la miel. Ahora, mi pregunta ¿era que el árbol escuchó, sintió de que lo iban a dañar? Si es que, no sé, algunas personas dicen que esto es una obra, este es un hecho milagroso. Entonces, cuando el proceso de conversión se detiene, entonces muchas veces Dios tiene que hacer uso del quebranto para poder decir, ok, necesito que regreses a tu fe pura, porque tu fe se ha contaminado. Entonces, y la otra cosa, que el quebranto es necesario porque nuestros pecados tienen que ser redimidos. Ahora, redención quiere decir limpiar, quitar. Entonces, en muchos de los casos, estamos acostumbrados a tener una vida, decimos, de pecado. Es decir, nos acostumbramos a hacer lo malo nomás, y nos acostumbramos, y de pronto Dios dice, ok, yo no quiero que hagas esto, porque no estoy de acuerdo con esto que haces. Entonces, es necesario que esto sea quitado. Otra vez, regresamos al proceso de podar, ¿no? En la poda, ¿qué es lo que se quita? Se quita lo que no va a ayudar para Lo que no va a producir. lo que no va a producir, lo que le va a quitar energía al árbol, ¿no es cierto? ¿No? Para que pueda producir un buen fruto. Entonces, en ese sentido también nuestros pecados deben ser quitados o redimidos. Y en otra cosa dice, deben aprender, las personas debieran de aprender a pensar de nuevo. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y la otra parte dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Entonces, el quebranto viene a nuestra vida, ¿por qué? Porque nuestra manera de pensar no ha cambiado. Porque nuestra manera de pensar no se asemeja a la manera de pensar que tiene Dios. Pensamos a nuestra humana manera. Pensamos con nuestro criterio. Y Dios dice, ok, no quisiera que piensen así, quisiera que piensen como yo les propongo. ¿Ok? Ahora, según la Biblia, existen por lo menos 2 maneras de pensar en el mundo. Las personas pensamos de 2 maneras. 1, pensamos según los pensamientos de Dios. ¿Ok? Ahora, y pensamos según los pensamientos de los hombres y los pensamientos del diablo. ¿Ok? Esos son los 2 tipos de pensamiento que hay. Entonces, ¿qué es exactamente cómo nosotros deberíamos de pensar? ¿No es cierto, no? ¿De quién aprendemos a pensar? Es obvio que si no tenemos un conocimiento de parte de la palabra de Dios, vamos a pensar aquí abajo, dice, según los pensamientos de los hombres y los pensamientos del diablo, ¿no? Entonces, otra vez, el quebranto viene por pensar de una manera humana, por pensar de una manera humana, por pensar contrariamente a Dios, ¿no es cierto? Ahora, tenemos más todavía, y este es el último punto. Dice, el quebrantamiento va a ser pero muy necesario. ¿Por qué? En Isaías capítulo
57, versículo 15, dice, Dios habita en los quebrantados de corazón. Ok, para Dios es importante que una persona se quebrante, se rompa, porque dice que lo que Dios va a hacer es esto, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Dice, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:15. O sea, Dios tiene una alianza con una persona que es o ha sido quebrantada. Y una persona que es o ha sido quebrantada es una persona que ha pasado por momentos difíciles. Por ejemplo, número 1, nosotros no somos exceptos de tener una enfermedad crónica o no crónica, pero no somos exceptos. Me acuerdo cuando le dieron nos dieron la noticia que mi papá tenía un cáncer irreversible. En ese momento mis hermanos y yo nos sentimos tan mal, y tanto que mis hermanos no podían hacer nada con mi papá, ni siquiera podían verlo, y ese deber me cayó a mí. De pronto muere un familiar, de pronto una situación incómoda sucede en nuestras vidas, una ruptura, un divorcio, una separación, una pelea, un rapto, un secuestro. Hay tantas maneras en los cuales nos afecta y nos quebranta. Sufrimos por un amigo, sufrimos por un familiar, sufrimos de pronto alguien en nuestra familia está embarazada o embarazado y el bebé que viene no es un bebé sano. O sea, sufrimos. Y provoca quebranto en nuestra vida, y le provoca quebranto a la persona. Pero cuando nos toca a nosotros, entonces lo solemos nosotros es rompernos delante de Dios. Y le preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? Okay, la primera cosa que necesito entender, número 1, Dios quiere cambiar mis pensamientos. Segundo, Dios quiere que yo piense como Él. Tercero, Dios me necesita a mí, pero no me necesita con un espíritu de orgullo. Dios me necesita a mí quebrantado. Y probablemente lo que haya pasado sea culpa mía, o probablemente no sea culpa mía. El libro de Hebreos, si más no me equivoco, hay un versículo donde dice que nosotros somos ejercitados todos los días para la piedad. Y por otra parte habla de un ejercicio tipo disciplina. Dice, hermanos, vosotros sois disciplinados, dice, ¿no es cierto? ¿No? Y cuando se traduce este versículo, muchas personas dicen, ok, disciplina es castigo. No siempre disciplina es castigo, disciplina es ejercicio. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, el quebranto viene a ser parte del ejercicio de Dios para que nosotros le podamos conocer más. Ahora, nadie lo entiende de momento, otra vez, porque no queremos sufrir, nos resistimos a sufrir, ¿no? Hoy conversaba con una persona que queremos bastante, y me dice, Juan Carlos, yo no quisiera ver a mi mamá, nunca la quisiera ver muerta. Es más, le he dicho que cuando mi mamá tenga que morir, yo no voy a ir a verle, porque yo me conozco y voy a llorar, y voy a llorar. Ahora, ¿quién no lloraría cuando ve a su mamá muerto, ¿no? O a su hijo muerto? Yo creo que hay más dolor cuando uno ve a un hijo muerto, ¿no es cierto? ¿No? Porque casi los padres estamos preparados para cumplir nuestro ciclo de vida y morir, ¿verdad? Pero no estamos preparados para ver morir a nuestros hijos, ¿me comprende usted? Entonces hay cuántas situaciones que provocan quebranto, cuántas situaciones en mi vida. Los accidentes que he tenido, el accidente que he tenido, me produjo quebranto, un choque emocional en el cual de pronto no iba a poder agarrar las cosas con las dos manos, y no iba a poder caminar bien por la ruptura de la pierna, pero quebranto
porque no solamente no lo podía hacer allí, sino porque después ya de años de casado, y estás acá, mi esposa, gracias a Dios aquí, yo siento que aunque quiero ayudar, aunque quiero hacer todo lo mejor que pudiera hacer para mi esposa, el otro día conversábamos acerca de eso, resulta que vengo a hacer más carga, ¿no? Y no estoy tratando de decir que soy una carga en un sentido, pero pues veo que levantar algo no me es igual. Y mi esposa por 30 años ya de casado casi, ha venido levantando las cosas que yo no he podido levantar, porque sencillamente por el hecho de faltarme un brazo. O sea, eso provoca quebranto, ¿no es cierto? Entonces, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 4, dice, nosotros somos consolados, nosotros podemos consolar a otros por la misma consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Las personas que somos quebrantadas, ¿no? De alguna manera, y que hemos aprendido la lección del quebranto, somos personas que hemos sido consolados, ¿ok? Cuando Dios viene y ha tocado nuestro corazón, hemos aprendido a levantarnos, dice, como el ave fénix, de entre las cenizas, ¿no? Hemos aprendido a batallar con el tiempo, a batallar con las circunstancias, a vivir con $10 o con 1, o a vivir con 100 o con menos, y hemos aprendido a vivir aún hasta a veces sin dinero. Okay. Hemos sido quebrantados de alguna u otra manera, y eso es un entrenamiento. O sea, el quebranto es un tiempo de training de Dios, es un entrenamiento de Dios, y Dios te entrena para que puedas consolar a otras personas. O sea, si tú no fueras capaz de pasar por un quebranto de esta manera, entonces Dios nunca hubiera permitido que tú lo tengas. Ahora, Dios no da el quebranto, Dios lo permite, que es diferente, ¿ok? O sea, vamos a decir, Dios no te pone en el horno de fuego. A veces nosotros caemos en el horno de fuego. Pero lo que Dios ha dicho es que Él va a estar allí, porque Él tiene un propósito para cumplir, ¿no? Ahí tengo muchos versículos aquí puestos, los voy a poner en la página web más tarde. Dice, pero los quebrantados son necesarios para hacer la obra de Dios. Son necesarios para ser el complemento de aquellas personas que necesitan conocer de la experiencia de la vida. Normalmente los quebrantados podemos ser los enfermos, podemos ser los ancianos, podemos ser las personas que pasamos por alguna dificultad. Pero según Dios, esas personas son necesarias. ¿Para qué? Para que cuando vengan las nuevas generaciones puedan aprender de aquellos que hemos pasado por ese momento así. Entonces una persona que es quebrantado y que aprende la lección, porque puede ser quebrantado por una caída, puede ser quebrantado por algún error, puede ser quebrantado por un tipo de castigo o disciplina, o puede ser quebrantado por ejercicio, o sea, es necesario que aprenda a creer. Estas personas, cuando pasan el proceso, se convierten en personas mucho más fieles, es decir, mucho más conocedores de Dios. Ya no solamente porque lo han escuchado, ¿no? Porque han escuchado al sacerdote o al pastor decir, hermanos, bienaventurados aquellos que lloran. No, porque ahora son ellos los que han llorado, porque ahora son ellos los que han sufrido. Y por eso a veces los padres podemos decir a los hijos, ay hijo, tú no sabes cuánto cuesta tener hijos hasta que los tengas, ¿no? Y por eso cuando los hijos tienen sus hijos, dicen, ¿verdad, no? No sabía todo lo que costaba hasta que puedo entender yo mismo. Es así. Entonces, los quebrantados se vuelven en personas entrenadas para aprender a padecer cualquier aflicción. ¿Ok? Yo he sido quebrantado en esto. Entonces, lo que viene, Señor, si ya pasé por algo, que vuelva a venir. Pero esta vez voy a estar más prevenido. Esta vez no me voy a rehusar. Esta vez yo sé que cuando tengo el quebranto, lo primero que tengo que aprender es a humillarme delante de ti. ¿Para qué? Porque tú vas a vivir en una persona quebrantada. Tú vas a mantener esa relación entre una persona quebrantada y tú. Y por eso dice, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu
para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:15. Esto es una promesa. Esto es una promesa. Es decir, estás quebrantado, yo te voy a vivificar. Estás roto, estás partido, estás molido, yo voy a hacer que revivas. Yo voy a hacer que estés mejor. Este tiempo es un tiempo de entrenamiento solamente. Ahora, el problema de la mente del hombre, el problema del pensamiento del hombre se resume en algo sencillo. El hombre tiene por naturaleza conciencia culpable. Desde que nace, el hombre se siente culpable de no ser la persona que debe de ser. Somos enfrentados a la escuela y a veces no somos los mejores alumnos. Somos enfrentados a los padres y no somos los mejores hijos. Somos enfrentados a la sociedad y no somos las mejores personas. Entonces, nunca va a faltar alguien que te acusa o alguien que de alguna manera te señala, ¿verdad? Y nosotros comenzamos a sopesar un espíritu de culpabilidad. Y de pronto vemos de que la relación con mis padres o algo en mi vida, en mi niñez, no estaba como hubiera querido. Y empiezo a crecer con esa conciencia culpable. Ahora, la palabra de Dios en 2 Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, cuando Dios habla de la gente quebrantada, la gente que sufre por N motivos, por cualquier motivo, gente que le conoce, Dios le dice también, hey, aunque tú seas infiel, entienda el punto de infidelidad, aunque me abandones, aunque me dejes, aunque dejes de confiar en mí, aunque pienses que no me amas, aunque te vas, aunque reniegas de mí, yo voy a permanecer fiel. Ahora, cuando Dios te llama, cuando Dios toca tu corazón, lo primero que Él te dice, yo voy a ser fiel a ti, aunque tú no lo seas. Y por eso dice, Él no puede negarse a sí mismo. Este es uno de los atributos característicos de Dios, por eso es Dios, ¿no es cierto, no? Y por eso nosotros como humanos se nos hace difícil entender, ¿no? Que Dios puede obrar de esta manera. Dice, pero si yo me porto mal, pero si yo merezco lo peor, o este que está acá merece lo peor, o este hizo tal cosa, merece lo peor, ¿por qué Dios lo tiene que amparar? ¿Por qué Dios tiene que cuidarlo? ¿Por qué? Porque Dios hizo una promesa. Y su promesa dice, Él no puede negarse a sí mismo. Aunque fueres infiel, yo voy a permanecer fiel a ti. Esa es la promesa que Dios hace a todas las personas que se acercan a Él. Filipenses 1:6, y el último versículo acá dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Dos cosas. Mientras estemos en este mundo, tenemos que darle la bienvenida al quebranto. De alguna manera va a suceder. Por la edad, me estoy quejando, hace unas horas decía a mi esposa, no me puedo levantar bien porque me está doliendo el lado derecho de mi pierna, de la cadera. Y desde ayer estoy así como que estoy cojeando, pero tú estabas con un dolor fuerte. En estos días mi esposa se levantaba con dolor en la espalda. Yo la miraba y decía, pero no puedo decirle que yo también tengo un dolor parecido, sino que ayer en la noche cuando estábamos en la clase yo ya no podía caminar muy bien, estaba sentado ahí. Entonces decía, me duele. Pero en mi cabeza había otra cosa, pero yo tenía otro dolor más fuerte. O sea, yo he estado metido en una cama por tantos meses sin poder levantarme por la pierna quebrada en 3 partes. Decía, este dolor no es nada, pero es difícil, no puedo hacerlo. Ahora, ¿qué sucede? Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces me puse a pensar, Señor, ¿qué vas a perfeccionar en mí? Mi cuerpo no puede ser perfeccionado, no me va a crecer otro brazo y no voy ya por la edad y por el desgaste, por tanta medicina que he tomado, los huesos empiezan a chocar unos con otros, entonces el desgaste de los huesos se empieza a sentir. Entonces, ¿qué vas a perfeccionar?
Y hay un versículo que dice, el hombre interior va creciendo. Entonces, lo que Dios va a perfeccionar no es mi cuerpo. Lo que Dios va a perfeccionar es lo que tengo dentro de mí, mi alma, lo que soy verdaderamente. Dios va a comenzar a nutrirme de su fortaleza y de su convencimiento para que cuando sea débil, entonces sea fuerte. Y para que cuando las personas que me ven o que me conocen o puedan verme y saber que estoy padeciendo de algún tipo de enfermedad o de algo que uno no quisiera, puedan decir, ok, gracias, porque sabemos que tienes esta confianza en Dios que Él te va a fortalecer. Entonces el quebranto, para resumir, es una herramienta que Dios usa para fortalecernos. De primero no lo entendemos, de primero renegamos, de primero quisiéramos sacarlo de nuestra vida. Pero el quebranto viene a ser como el caparazón de la tortuga. Le es necesario, porque si no está, la tortuga se muere. El quebranto viene a ser como el panal de miel para las abejas, perdón. Porque si las abejas no tienen una casita para poner su miel, entonces se dispersan. El quebranto viene a ser como la raíz para el árbol. El quebranto viene a ser importante y necesario en la vida de cada persona. El asunto es, necesito aceptarlo, necesito entenderlo, para que cuando venga por cualquier motivo, yo esté dispuesto a agachar mis ojos y decirle, Señor, ahora empieza a tallarme, empieza a trabajar en mi ser. Va a causar dolor, pero sé que estás trabajando en mí. Ese es el